Hey, buenas tardes, buenas noches, mi gente bella, mi gente hermosa, felicidades, muchas felicidades. Hoy el cielo no está cambiando, hoy el cielo está reiniciando. Mi gente bella, el cielo se está reiniciando. Estamos atravesando precisamente hoy, 20 de marzo, estamos entrando en el equinoccio primaveral, el punto exacto donde la luz y la oscuridad se encuentran cara a cara, face to face. Mi gente bella, felicidades, felicitaciones, sin máscaras, sin ventaja, en equilibrio perfecto. Es un instante totalmente sagrado, un instante que antiguas civilizaciones emprendían, entendían, comprendían profundamente, donde templos, pirámides y calendarios eran alineados para este momento exacto, porque sabían que aquí, en este instante, la tierra respira distinto, la tierra late, palpita distinto. Hoy no hay exceso de luz, hoy no hay exceso de sombra en lo absoluto, hoy hay verdad y en ese equilibrio ocurre algo extremadamente poderoso. Se abre un umbral energético, se resetean, mi gente bella, mi gente hermosa, se resetean los ciclos naturales, se activa la memoria del alma. Pero este año, este 2026, este equinoccio viene con una fuerza adicional, porque no solo estamos equilibrando luz y oscuridad, hoy el sol también está entrando en el signo de Aries. Así que mis arianos, felicidades, feliz cumpleaños mis arianos. Y Aries no es cualquier energía, Aries es el primer latido, es el primer grito, el primer impulso que rompe el silencio del universo. Mis arianos queridos, mis arianos hermosos, feliz cumpleaños. Este año pues la primavera ha querido que justamente empiece así, el sol entre en tu primer día el primer día zodiacal. Es el momento con el que el alma dice, voy a existir, cueste lo que cueste. Por eso este día es el verdadero inicio del año astrológico. Mi gente bella, muy lo contrario de lo que nos han acostumbrado, muy lo contrario de lo que se nos ha dicho de toda la vida. El inicio del año no es enero, no es el 31 de diciembre como nos han acostumbrado, no los calendarios, esos calendarios hechos por el hombre. Mi gente bella, el inicio del año es hoy, así que feliz año. Es decir, Jenny, ¿estás loca? Pues no estoy loca, no estoy loca. Vamos a irnos acostumbrando más, a ir entendiendo no solamente este tipo de cositas, que muchas otras cosas nos han engañado largo, nos han mentido en muchísimas cosas. Ya iremos hablando sobre este tema y muchísimos. Es hoy cuando el fuego vuelve a encenderse. Aries no negocia, Aries no duda, Aries no espera, Aries actúa, y eso puede ser incómodo. Mi gente bella, mi gente hermosa, el año nuevo para nosotros es el inicio. Cuando empieza el signo de Aries, es cuando inicia la rueda astrológica en el signo de Aries, es el inicio. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, este portal no viene a acariciarnos, viene a despertarnos, viene a iniciarnos, viene a confrontarnos con todo aquello que hemos estado postergando, viene a darnos con las decisiones que sabes que tienes que tomar, con la versión de ti que ya no puedes seguir sosteniendo. Este equinoccio es un espejo y te va a mostrar dónde te estás traicionando, dónde estás jugando pequeño, dónde el miedo sigue dirigiendo tu vida, pero también te va a mostrar exactamente tu poder. Porque cuando la luz y la oscuridad se equilibran, tú puedes verte completo. Puedes verte no solamente tu rostro, puedes verte en cuerpo entero. Porque cuando la luz y la oscuridad se equilibran, tú puedes verte entero, tanto por dentro como por fuera, literal.
sin autoengaño, sin ilusión. Y desde allí sí puedes elegir. Desde allí no te puedes mentir, no te puedes engañar. Tú puedes engañar a todo el mundo. Puedes jugar a engañar, pero no puedes engañarte a ti. Esto es un portal, es un momento de renacimiento consciente. No es el universo haciendo magia por ti, no. Es el universo diciéndote, aquí tienes la energía. ¿Vas a usarla? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a usar o no? Así que bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a hacer el recorrido por los 12 signos del zodíaco, un recorrido breve, muy breve. Este va a ser voy a intentar de que no sea muy largo este video, porque quiero hacer al final, quiero hacer una pequeña meditación, un regalo para todos. Vamos a intentar hacerla, claro que sí. Pues vamos a aprovechar este feliz inicio de equinoccio con el signo de Aries. Aries que abre caminos, pero no los camina por ti, mi gente, no los camina por ti. Y aquí está lo más importante. Este tránsito no impacta igual a todos. La fuerza zodiacal comienza a girar. El zodíaco comienza desde cero con el loco, comienza a girar. Y cada signo recibe este fuego en un área distinta de su vida. Así que lo que viene ahora no es solo información, es un mapa. Es un mapa para entender dónde está encendiendo tu destino. Vamos allá, vamos allá, vámonos allá. Empezamos con Aries. Aries, el punto cero. Bueno, iniciamos con los espíritus del bosque. Aries, 38, importante para ti. Aries, la guardiana de los sigilos, de los símbolos, de las señales, de los mensajes. Pues mira qué importante y qué acertado está. Aries, este es el punto cero. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay medias tintas. No, señor, aquí no hay espacios para la duda. Este es el tránsito que está diciéndote, Aries, sé quién viniste a ser, sin pedir permiso. Se abren puertas, sí, pero también se cierran todas las excusas. Es un renacimiento brutal y todo lo que no esté alineado con tu identidad real se cae. Tu mayor desafío, dejar de postergarte. Tu mayor poder, iniciar sin miedo. Wow, wow, wow. Empezamos potente. Vámonos ya con Tauro. Para ti, Tauro, el fuego entra en lo invisible. Tenemos la soñadora, 38, visiones, trance, apariciones. Wow, lo invisible. Tauro, este no es un inicio externo, es un cierre profundo. Sueños, la soñadora. Sueños intensos, recuerdos que regresan, intuiciones que no puedes ignorar. Estás limpiando karma y esto puede sentirse como confusión, pero en realidad es preparación. Tu alma está soltando peso para que lo nuevo tenga espacio. Importante, Tauro. Vámonos directamente con Géminis. Tenemos el 39, el rey de los elfos, importante, de los bosques oscuros, autoridad, credibilidad, prestigio. Géminis, tu mundo social se enciende. Nuevas conexiones, prestigio para ti, proyectos, personas que aparecen con propósito. Pero aquí hay una prueba. No todo lo que llega es para quedarse. Se te pide mucho discernimiento, elegir calidad sobre cantidad. Tu voz tiene poder ahora. Úsala con intención. Úsala con mucha intención porque tu credibilidad y tu autoridad así lo va a determinar. Wow. Vámonos con el signo de Cáncer. Mis amorosos Cáncer del centro de la baraja. Número maestro 44. El otro mundo. Velo, enfermedad, transición, cambio. Cáncer, el universo te está mirando. Sí, señor. Tu imagen, tu propósito, tu dirección, todo está en foco. Este tránsito puede traer decisiones importantes, sobre todo en lo profesional, pero también muchas confrontaciones profesionales. Porque para liderar tu vida
primero tienes que sostenerte a ti mismo, lo que viene siendo a nivel emocional. Nos habla de transiciones muy fuertes. Fíjate que tenemos el 44, pues este equinoccio te trae una situación bastante potente a nivel de transitar un velo delgado pero sanador. Importante, Cáncer. Se te pide mucha madurez, pero también valentía para ocupar tu lugar, que pequeño no es. ¡Wow, Cáncer! Potente. Leo. ¡Wow! La triaga. Esto es fuego. Número 12. Disposición, generosidad y mucha abundancia para Leo. El fuego te empuja a expandirte. Ya no puedes quedarte en lo desconocido. Ya no puedes quedarte, por así decirlo, en aquello que crees controlar pero que no controlas. Es importante emprender viajes, estudios, quizás hasta nuevas creencias. Tu mente necesita crecer, expandirse, pero esto no es solo a nivel externo, también es a nivel interno. Es una expansión de conciencia. Se te está invitando, Leo, a ver la vida desde otro nivel. Y no se te está invitando, lo vas a hacer, vas a sentir ese llamado. Y es importante porque va a ser algo como que te vas a sentir empujado. Los Leos van a sentir como ese llamado, claro, es fuego. Es que vas a sentir el empujón y lo vas a ver llegar a tu vida prácticamente sin darte cuenta. Me encanta, Leo. Me encanta. Los signos de fuego se van a sentir automáticamente empujados. Aries, Leo, Sagitario. Estamos acá. Mis amigos de Virgo, tenemos la Clemente número 26. Compasión, liberación, alivio. Aquí hay transformación real, no superficial, no cómoda, pero muy profunda. Es importante, se caen estructuras internas, se desarman viejas versiones. Mis amigos de Virgo pueden estarse sintiendo intensos, pero es necesario. Está siendo llevado a un renacimiento emocional y energético. Y sí, esto implica soltar el control, ese control tan necesario para mis amigos de Virgo, ese control que muchas veces para ti es tan necesario, eso de ser tan minucioso, tan detallista, pues sí, es necesario, Virgo. Y lo vas a soltar para poder crecer, para poder avanzar. Durante este equinoccio vas a ver como una carga que has llevado por mucho tiempo, vas a sentir como lo liberas, como literalmente, como una sensación de alivio. Y no es irresponsabilidad, es simplemente liberarte de una carga. Muy bien para los Virgos. Vamos con el signo de Libra. Tenemos la anciana, número 45, sabiduría, experiencia, enseñanza. ¡Wow, qué intenso! Tus relaciones entran en juicio, Libra, pero no desde el conflicto, sino desde la verdad. Vínculos que se fortalecen y otros simplemente ya no pueden sostenerse. Se te pide honestidad, Libra. No con el otro, sino contigo. Y esto es muy importante, Libra, porque si no puedes ser honesto contigo, tampoco puedes ser honesto con los demás. Y esto es una gran enseñanza, mis amigos y mis amigas de Libra. Y esto nos aporta una gran sabiduría. ¡Wow, qué potente! Vamos con los amigos de Escorpio. Vamos a sacarla del centro. Tenemos a Salud, vitalidad número 27. Salud nos representa no solo la vitalidad, sino también la salud y la energía. Tu poder está en lo cotidiano, en el día a día. Este tránsito no te pide grandes movimientos, te pide consistencia, hábitos, cuerpo, salud, rutinas. Ahí estás tú y ahí estás tú transformándote y ahí está tu transformación. Lo pequeño va a definir lo grande. Nos dice Salud que en eso es que está tu fortaleza, Escorpio. Muy bien, qué bonito. Vámonos con nuestros amigos de Sagitario, nuestros otros amigos del signo de fuego, que van a estar sintiendo a profundidad. Vámonos a sacarnos de acá. Tenemos la felicidad para Sagitario, contentos, satisfechos, seguros con este equinoccio. El fuego te favorece, por supuesto. Creatividad, amor, pasión,
Es un renacimiento del disfrute, pero también una invitación. No escapes, exprésate. Tu autenticidad es tu mayor portal ahora. Oh, qué bonito. Vámonos con nuestros amigos de tierra, Capricornio. Capricornio. Tenemos el número 9, la cacería salvaje. Excitación, frenesí y viaje. Tu base se mueve. Hogar, familia, emociones profundas. Puede haber cambios o revelaciones, pero todo tiene un propósito. Reordenar tu raíz es muy importante porque no puedes construir futuro sobre una base que no es real. Es muy importante para ti las raíces y lo sabemos, Capricornio. Todos los signos de tierra, por lo general, necesitan estabilidad. Es importante realinearse. Puede ser que para muchos de mis signos de tierra, tanto Tauro como a Capricornio, se les puedan estar moviendo un poquito las bases, pero si es para realinearse, pues que bienvenido sea. Vámonos con nuestros amigos de Acuario. Ahí va a saltar una. Qué bonito. Al número 30, la que se ríe, humor, perspectiva, hilaridad. Pues fíjate algo, Acuario. Tu mente se activa como nunca. Ideas, mensajes, decisiones rápidas, hilaridad, me gusta, humor, pero cuidado con la dispersión. Este tránsito te da velocidad, pero necesitas dirección. Canaliza tu energía o se te va a escapar. Me gusta mucho esta carta porque nos está hablando precisamente de eso, de centrarse, de no tomarse las cosas tan a la ligera, tan en aire, tan por los cielos. Hay veces que tomar los piecitos en la tierra y esto le va a estar pasando a los signos de aire. Ten cuidado también, generalmente Géminis, también a Libra también, bueno, a ti Acuario sobre todo, un poquito de pies en la tierra, quizás en este equinoccio pues se los va a estar recordando. Es muy importante. Vamos a ver aquí. Uy, cerramos con los grandes que cierran hoy esta rueda zodiacal, quienes cierran la rueda zodiacal y quienes también pueden estar cumpliendo años hoy, como es el caso de mi hija, el signo de felicidades, amor y mil bendiciones, signos de Piscis. Número 2, el Duira, sanadora, abstensadora y solícita. Aquí entra el valor, literalmente, dinero, autoestima, recursos. Se te pide dar precisamente esa abundancia que está dentro de ti. Darla sin medida, porque de eso que das, más vas a recibir. Lo que tú das es lo que tienes y lo que más vas a recibir. Qué bonito. Este tránsito viene a enseñarte a reconocer eso tan hermoso que tienes y de que nada te puede faltar. Qué hermoso mensaje para los Piscis. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, qué potente. Voy a sacar unas, espero que les haya gustado la rueda zodiacal. Este equinoccio, pues como se han dado cuenta, no es nada suave, no es decorativo, no es simbólico, es real. Es un punto de inflexión, es un antes y un después, porque cuando la luz y la oscuridad se equilibran, ya no hay excusas, solo decisiones, y Aries no permite quedarse en pausa. La vida te está empujando. Yo sé que lo estás sintiendo, todos lo estamos sintiendo, no para castigarnos, sino para activarnos. Así que mi gente, no pidamos señales, convirtámonos nosotros en esas señales. Voy a sacar 3 cartas. Ay. Vamos a convertirnos nosotros en esas señales. Vamos a meditar mucho. Bueno, ahora vamos a tener tiempo para hacerlo. No esperemos el momento perfecto. Este es el momento perfecto y aquí está el juicio. Aquí está el juicio. Este es el momento perfecto porque algo ya comenzó. Aunque no lo veas todavía, el faro se encendió. Y si ya sabes escuchar, vas a sentirlo. Ese fuego interno, esa incomodidad, esas ganas de cambiarlo todo, no es ansiedad. Es tu alma recordándolo, es tu alma recordándote quién eres. Es ese sonido, ese trompetazo pidiendo que te levantes, que te actives, que te pongas de pie. Es ese llamado.
Es ese llamado que no aguantas ya en el oído, es ese sonido constante, es esa voz constante en el interior diciéndote levántate, que tú ya estás para que te levantes, para que te pongas de pie. Es esa luz encendida en el corazón, es ese grito, es ese llamado del sumo sacerdote que está dentro de ti, es esa voz interna de que nos clama de que este es el momento. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es tu alma recordándote quién viniste a ser. Pues mi gente bella, en el fondo de la baraja tenemos ya se acabó el tiempo de quejas, se acabó el tiempo de dudas, se acabó el tiempo de decir no puedo, no lo hago, no voy a hacerlo, no, de dudar, se acabó el tiempo. Ya lo que tenía que pasar pasó, ahora es momento de levantarse, de incorporarse y de ir a la lucha, a la batalla, de encender esa luz y seguirla, de levantarse, escuchar el trompetazo, levantarse y seguir, que no es más que la voz de nosotros. No es más que la voz de nosotros. Y esta frase me gusta mucho. Nosotros mismos somos los que estamos activando la campana. Nosotros mismos somos los que estamos haciendo sonar la trompeta y encendiendo la luz para nosotros mismos. Nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer, mi gente bella. Vamos a hacer una pequeña meditación. Aquellos que quieran estén en un momento. Si no lo haces después, mi gente bella, va a ser corta. Va a ser muy corta, muy cortita, pero muy profunda. Si estás en un lugar seguro, puedes hacerlo ahora mismo. Si no, pues para después, guárdala. Esto va a quedar en diferido. Esto queda para después, para cuando quieras. Respira profundo. Inhala por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Cuantas veces quieras, cuantas veces tú sientas que sea necesaria. Inhala. Contén un poco, suelta, permite que tu cuerpo comience a relajarse, permite que tus hombros se relajen, que tu rostro se suavice, que tu mandíbula se suelte. Por un momento no hay nada que hacer. Por un momento no hay nada que resolver. Solo estás aquí, presente. Respira, respira. Hoy no es un día cualquiera, no es un momento cualquiera. Hoy estás aquí, en este momento exacto, porque algo de ti te llamó. Hoy el sol cruza el umbral del equinoccio de primavera, donde la luz y la oscuridad se encuentran en equilibrio perfecto. Y en ese equilibrio tú también puedes encontrarte. Siente tu respiración, siente tu cuerpo, siente tu energía, porque hoy estás cruzando un portal de renacimiento, un portal donde lo viejo comienza a disolverse y lo nuevo comienza a abrirse paso. Y no estás solo. La energía del sol entrando en Aries enciende un fuego dentro de ti. Un fuego que no destruye, un fuego que despierta. Lleva ahora tu atención al centro de tu pecho. Imagina una pequeña chispa de luz muy suave y sutil. Respira y observa cómo esa chispa comienza a crecer. Con cada inhalación, ella se expande. Con cada exhalación se enraiza más y más en ti. Ese es
tu fuego interno. Esa es tu llamita vital. Es tu impulso de vida. Ese es tu impulso de vida. Tal vez había estado dormido. Tal vez lo habías estado ignorando. Tal vez lo has sentido, pero no lo has seguido. Pero hoy ese fuego se activa. Siente cómo esa luz comienza a expandirse por tu pecho, hacia tus brazos, hacia tu garganta, hacia tu abdomen, como si todo tu cuerpo comenzara a iluminarse desde dentro. Ahora visualiza frente a ti dos energías. A tu derecha, una luz brillante, cálida, expansiva. A tu izquierda, una sombra profunda, silenciosa. Aquí no hay miedo, solo observa. Esa luz es todo lo que reconoces de ti, todo lo que amas, todo lo que muestras. Y esa sombra es todo lo que has ocultado, negado, reprimido. Pero hoy no hay separación. Da un paso hacia adelante y permite que ambas energías entren en tu cuerpo al mismo tiempo. Siente como la luz y la sombra se mezclan dentro de ti, sin conflicto, sin resistencia, solo integración. Hoy no tienes que elegir ser luz o ser sombra. Hoy te puedes permitir ser completo. Ahora visualiza frente a ti una puerta de fuego. No quema, pero transforma. Esa puerta representa tu siguiente nivel. Esa puerta representa ese nivel al que tú vas a ascender. Es tu versión más auténtica. Es tu vida alineada. Pero hay algo más importante. No puedes cruzarla si sigues siendo quien eras. Observa, parte de ti sabes que debes dejar atrás algún miedo, alguna duda, alguna relación, alguna versión de ti. No lo fuerces, solo permite que aparezca. Ahora, míralo con amor. Agradece lo que te enseñó. Y si estás preparada, si estás preparado, suéltalo. Visualiza cómo esa energía se disuelve, se transforma en luz y desaparece. Cuando estés listo, cuando estés lista, da un paso y cruza la puerta. Al otro lado, todo se siente distinto, más ligero, más claro, más tú. Siente tu cuerpo en esta nueva energía. Siente tu presencia, siente tu poder. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas estar dispuesto a caminar. Solo
estás dispuesto a andar. Porque Aries no espera, Aries inicia y tú ya comenzaste. Lleva nuevamente tu atención a tu respiración. Inhala profundamente y exhala cuantas veces quieras, cuantas veces necesitas. Siente tu cuerpo, siente tu espacio, donde estés, donde estás. Pero algo es diferente ahora, algo se movió, algo se activó. Y aunque no puedas explicarlo, lo sabes. Hoy cruzaste un portal, hoy encendiste tu fuego, hoy elegiste avanzar y a partir de ahora ya no eres lo mismo, ya no eres el mismo. Sigue respirando y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes mover tu cuerpo suavemente y con relajación abrir tus ojos, agradecer y si así lo quieres, sonreír. Mi gente bella, mi gente hermosa, gracias, gracias, gracias por este momento, gracias por estos instantes de vida que podemos compartir. Feliz equinoccio y feliz despertar.